Hoy, 21 de septiembre, celebramos a este gran evangelista, San Mateo, que es un miembro más de la Escuela de la Palabra de Jesús, a la cual somos invitados. Y no depende de nuestros méritos, sino simplemente de escuchar la llamada de Jesús y así conseguir la paz por la palabra, recibida como palabra de Dios. Porque la paz es fruto de una conversión a esa lógica de la gratuidad y la misericordia. Es la fe en un amor crucificado de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aprender de Jesús y llegar a la comunión de voluntad con Él por el perdón y la reconciliación recibida gratuitamente de su parte. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este día de fiesta, tomado del capítulo 9 de Mateo, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Dios misericordioso, que elegiste a San Mateo, un recaudador de impuestos, para hacerlo apóstol tuyo. Ayúdanos, por su intercesión, a cumplir nuestras responsabilidades en esta vida como verdaderos apóstoles de Cristo. Celebremos hoy a Mateo, que nos sirve de modelo y de ejemplo para los que necesitamos de la misericordia de Dios y al mismo tiempo es un gran intercesor. Este evangelista que nos recuerda que ser cristiano no es salvarse por sí mismo a través del mérito o de las buenas obras, sino que es aquel que experimenta en Jesús la misericordia totalmente gratuita, incondicional y también inesperada. Y por este motivo se encuentra con un compromiso más radical con los hermanos, con la vivencia de las bienaventuranzas, de la lógica de la misma gratuidad con la que uno lo recibe, con la misma compasión y misericordia, y así practicadas en el seguimiento, en el discipulado. Mateo nos manifiesta cómo Jesús rompe con la religiosidad de aquel entonces injusta, hipócrita, rigorista, clericalista, proselitista, que margina, que descarta, basado pues en ritos y prácticas que se reducen a lo externo, que ya no saben el sentido y el significado propio de amor a Dios y de la misericordia. Y Jesús se pone y nos enseña a ponernos al lado de los profetas, concretamente al lado de Oseas, que da prioridad a la misericordia y conocimiento de Dios sobre cualquier tipo de ritualismo, holocausto y sacrificios. Amor quiero, no sacrificios. Y el discipulado consiste esencialmente en la gratuidad de la llamada y en una vida de comunión que va transformando nuestros criterios, nuestros sentimientos, nuestros deseos, todo nuestro ser. Lo va transformando y siendo así, pues reproduciendo la imagen del Hijo, su pensar, su sentir, su actuar. Fiel a su palabra, Jesús anuncia un tiempo de gracia, no de venganza contra unos, ni de recompensa para otros. Es tiempo de rehabilitación, de justificación, y lo muestra de forma casi escandalosa. Mateo, un recaudador de impuestos, alguien que robaba a su
propio pueblo cobrándole impuesto para dárselos a Roma. Y después había una corrupción increíble entre ellos mismos, ¿verdad? La llamada de Jesús es al seguimiento. Sígueme. Es una llamada que no obliga, ni tampoco condiciona, sino que espera la libertad y la voluntad humana. De este modo la respuesta es, se levantó y lo siguió. Miren la fuerza, la autoridad de la palabra, ¿no?, al ser escuchada. Es un dejar lo anterior de forma inmediata e iniciar una vida completamente nueva, de discipulado, porque la llamada de Jesús siempre es, sígueme. Todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús, no unos pocos, Mateo, que se reconocía como pecador, conocedor de su enfermedad, reconoce esa llamada y la percibe como la llamada de misericordia. Y es que Dios, con su palabra, cuando llama, crea, cura, sana, salva, transforma el corazón. Es la experiencia propia de cada uno en su vocación, y recorre el mismo camino. Escuchar la llamada, misericordia de Dios, se reconoce uno pecador e inicia el seguimiento de Jesús para participar en su vida, en su comunión de pensar, sentir y hacer con Él, en una escuela propiamente de la palabra, una escuela de misericordia, una escuela de comunión, una escuela de perdón, una escuela donde aprendemos a ser y vivir como Jesús. De este modo, Mateo nos presenta el modelo del discípulo. Un discípulo que ha abandonado la seguridad que le daba su trabajo para, a partir de ahora, seguir a Jesús en la vivencia de la lógica de las bienaventuranzas. Una invitación a una justicia superior, no solo de ley, mandamientos, sino la del amor. Mateo nos presenta una instrucción acerca de la fe y de la renuncia que deben estar a la base de toda vocación cristiana. Uno no puede ser cristiano porque lo decide éticamente. Ya, pues soy cristiano, ¿verdad? Y ya está. No, porque ha tenido esa llamada que tiene que hacer presente cada día. El discipulado desemboca en esa comunión de voluntad con Jesús, pero también con la intención de Jesús. ¿Qué significa estar a la mesa? Un bello gesto de amistad de Mateo donde comparte todo lo que tiene y es con Jesús, sin ninguna reserva, e invita a sus amigos. La participación en la vida de Dios se da en un proceso progresivo de amistad, que va a llegar a una comunión de voluntad. Jesús desinstala una vida enmarañada en estructuras de pecado y nos pone en un camino de amistad progresiva. Y esto va llevando, claro, una primera llamada, implica una conversión inmediata, pero no nos convertimos del todo. Es un aprendizaje permanente, es decir, es discipulado, que significa entrar en la escuela de Jesús. Muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. El entorno de Mateo cambia, pues no solo él, sino sus antiguos amigos también se sientan a la mesa. Se sienten necesitados de misericordia. Se reconocen como Mateo pecadores. Reconocen a Jesús como el médico, que da la panacea a todos sus males. La medicina es la misericordia de Dios. El banquete señalado de esta mesa lo que significa es la misa, la Eucaristía, en torno al altar. Es ahí donde Jesús carga con todos los pecados para perdonar los pecados. Ahí es la medicina. La medicina es la carne entregada de Cristo, su sangre derramada. Contemplemos en este día de fiesta solemne de San Mateo a Jesús llamándonos una vez más a la conversión, a creer en Él y seguirle. Pero siempre invitando a los que están a nuestro alrededor, como Mateo.